El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en la primera parte de esta liturgia de la palabra la historia de la conversión de Saulo. Una de esas conversiones llamativas, extraordinarias, casi por no decir casi únicas. Son esos momentos en que Dios, con la fuerza de su gracia, se hace notar cómo puede transformar la vida de una persona. Saulo, de perseguidor a discípulo, ¿no? De enemigo a amigo, en un instante, un milagro de la gracia. Ese hombre que llevaba en su corazón una carga de odio hacia los cristianos, en un instante se cambia y se transforma en un corazón de amor ardiente a eso que persigue. Porque se da cuenta, Dios le hace ver que está equivocado y Dios le hace ver la verdad y le hace luego animoso para seguirlo. Y este milagro grande de San Pablo, también Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. No siempre de una manera así llamativa, pero Dios quiere hacerlo. Dios hace estos milagros para que veamos, nosotros lo veamos, nos impresione, pero eso nos remite, nos envía a pensar algo más común. O sea, es que Dios puede cambiar la vida de un hombre. Y en el Evangelio precisamente nos dice dónde comúnmente Dios puede estar para nosotros tan cercano como para San Pablo. San Pablo escucha la voz de Jesús, lo oye, lo tiene cerquita. Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo. Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? ¿Dónde nosotros podemos preguntarle a Jesús quién eres? ¿Dónde podemos dialogar con Él de tú a tú? Aquí nos ha dicho Jesús en el Evangelio. El que me come vivirá por mí. El que bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Así dice Jesús, así como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Está hablando de la Eucaristía. Cuando nosotros lo recibimos al Señor, nosotros vivimos por Él. Fíjate, tú tomas unos alimentos, y esos alimentos te dan vida natural para el cuerpo, para la vida temporal. Pero dice Jesús, si lo recibimos a Él, igualmente recibimos, empezamos a vivir. ¿Y qué es la vida del cristiano? Es la vida de la gracia. El vivir pudiendo hacer obras de bien, vivir en la rectitud, vivir en los mandamientos. Y eso vivirlo con facilidad.
Una persona que ha comido, ha tomado sus alimentos, tiene energía y puede hacer con facilidad sus trabajos. Una persona que está enferma y además pasa hambre, díganle a ver que trabaje, ¿qué fuerza va a tener? Además lo hará con disgusto, con desgana, porque no tiene energía. Una persona que está sana, está robusta, bien alimentada, no va a tener esa dificultad. Pues así como es el alimento del cuerpo, así es Jesús, el alimento para el alma, la Eucaristía. Por eso la Iglesia siempre ha hablado que tiene la Eucaristía, cuando la recibimos, tiene como triple efecto. Sustenta, aumenta y deleita la vida espiritual. Lo mismo el alimento del cuerpo nos sustenta, nos recupera las fuerzas, nos da más para trabajar. Ese es aumentar. Y deleita. De hecho, un alimento que no deleita es raro, ¿verdad? Normalmente comemos cosas que nos agraden. Ese es el alimento también. Pues eso es la Eucaristía. El cristiano se desgasta día a día, cuando ustedes trabajan, hacen sus tareas, están caminando por el mundo. Nuestra vida, la vida del alma se desgasta y uno le entra desánimos, ya no quiere servir a Dios, hay muchas tentaciones. Además caemos en las tentaciones y pecamos, tenemos pecados veniales, a veces también pecados mortales. Y más todavía, dentro de nuestro corazón llevamos la inclinación al mal. El pecado original todavía se hace notar en nosotros y nos da ganas de mentir, de robar, de discutir, de decir malas palabras, de manchar el alma con la impureza. Y eso va bajándole las fuerzas espirituales. Pues ¿qué hace la Eucaristía? Te rehabilita, te da fuerza para que las tentaciones no sean tan intensas. Te hace evitar, te da energía para evitar el pecado venial. Y va fortaleciéndose, va robusteciéndose. Dice Jesús, el que me come vivirá por mí. O sea, ya no estás viviendo tú. Dios está viviendo dentro de ti. Es Jesús quien está viviendo dentro de ti. Y por eso es de una manera casi automática, por efecto de la gracia, ya no hay deseo de pecar. Y por eso también comulgar ayuda a preservar las caídas en el pecado mortal. Y por supuesto, si ya te ha nutrido espiritualmente, te va a aumentar. Dice Jesús eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, quien me come aún, dice, tendrá más hambre. Fíjate, al revés del alimento material. Tú comes, te satisfaces, ya no tienes hambre. Pero con el alimento espiritual, dice Jesús, el que me come aún tendrá más hambre de mí. Eso se aplica a la fe, por supuesto, pero también a la Eucaristía. Cuando uno comulga con verdadera fe, Dios le da esa hambre de Dios, más ganas de estar con Él, luego tiene más energía todavía para servirle a Él. Y si tuviésemos más fe, ¿cómo se gozaría el alma? ¿Cómo se gozaría el corazón? Porque dice la fe de la Iglesia que la Eucaristía deleita. Es el deleite de los ángeles que tienen en el cielo cuando están junto a Dios. Es el deleite de los santos que ya han llegado a la gloria, que experimentan. Pues eso mismo Dios nos lo quiere hacer gustar. No lo gustamos muchas veces porque tenemos poca fe. Por eso hoy día también pidámosle al Señor hambre, más fe de la Eucaristía, más fe en ella, porque es el remedio para tantos males que tenemos dentro de nuestro corazón. Todo el mal anida en nosotros, sepan, anida en nuestro corazón. Por eso si podemos sanar esas heridas, el mal se cura. El mal no se cura con ejércitos, ni políticos, ni comisiones, ni investigaciones. Eso ayudará un poco,
pero si el corazón no sana, porque de ahí nace el odio, el rencor, las envidias, las mentiras. Si no se sana eso, por mucha policía que nos pongan encima, no puede sanar. Y aquí está el remedio. ¿Quieres que Dios vive en ti? ¿Quieres tener el corazón de Dios? Aquí dice Jesús, así como yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen que nos dé esa hambre de Eucaristía, hambre de estar con Él, también visitarlo, adorarlo. Por eso qué hermoso en las cuantas capillas de adoración hay. Pues aquí también la tenemos todo el día. Adorarlo, estar con Él, de tú a tú, de tú a tú. San Pablo pudo hablar con Jesucristo, también nosotros podemos hablar con Él. Está aquí escondido, Dios escondido. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.